Mañana vence el plazo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, se dio para hacer una renovación de su gabinete ejecutivo. Todavía no ha dado ni un solo nombre de lo que pueda hacer ese cambio y desde Primero Justicia queremos decir que no es cuestión de nombres, sino es una cuestión de política económica, es una cuestión de sistema, de modelo de país que simplemente se ha convertido en un verdadero caos para todos los venezolanos. Durante la semana pasada estuvimos, como siempre, haciendo recorridos por toda Venezuela. Queremos comentar que Primero Justicia hizo 265 actividades de calle y protesta en distintos barrios y parroquias de toda Venezuela. 265 actividades que demuestran que estamos en la calle, que demuestran que estamos hablando con la gente y hablándole a la gente, que demuestran que para nosotros lo primero son los venezolanos y no mirarnos el ombligo entre nosotros, que demuestran que queremos fortalecer y relanzar la unidad desde la construcción de una gran mayoría social. En mi caso particular, como muchos otros dirigentes del partido, nos tocó visitar 8 municipios de 2 estados del país. Estuvimos en el estado Mérida, donde hicimos un recorrido por el Vigía, donde escuchamos la denuncia de la falta de operación de una planta termoeléctrica que fue anunciada por el gobierno y que hoy no está funcionando. Por este mismo gobierno que se dedica a regalar plantas termoeléctricas, por ejemplo, en Nicaragua, pero que llenan de oscuridad Venezuela porque no mantienen ni siquiera las que invierten dentro del país. Estuvimos acompañando al alcalde Juan Peña de la Unidad Democrática en Los Naranjos, donde había una planta de tratamiento de agua que tenía 5 años sin funcionar porque el alcalde anterior, oficialista, el alcalde de Nicolás Maduro, el anterior alcalde de ese municipio, pues no había hecho nunca nada. Y con una inversión mínima se le permitió restituir el agua para beneficiar a más de 2.500 personas. Fuimos y recorrimos el municipio Sea y estuvimos con el alcalde de la unidad, Carlos Julio Rondón, caminando en todos los comercios, hablando con la gente y escuchando la angustia de quienes son propietarios de pequeñas tiendas de ver cómo no pueden abastecerse y cómo no pueden prestar un servicio. Pero la mayor angustia de quienes son consumidores, que no les alcanza el dinero para comprar lo que necesitan y nunca la consiguen. Estuvimos en el municipio Tovar, donde se estaba haciendo una obra por parte del gobierno nacional que no era otra cosa que un maquillaje de una avenida, mientras la gente en ese sector lo que pide es tener cloacas. Y le generan un daño gravísimo al construir avenidas que no tienen cloacas para el agua servida que requiere la gente y terminan las aguas negras recorriendo las calles. Eso lo hemos visto en toda Venezuela. Estuvimos en el municipio Carracciolo Parra y Olmedo, donde el alcalde también es de Nicolás Maduro. Las calles no funcionan, no hay acueductos. Estuvimos en Nueva Bolivia, que es el municipio Tulio Febres Cordero, y ahí hicimos una asamblea de ciudadanos con gente de todo el sector. Pues por supuesto, como ocurre en toda Venezuela, eran las 7:30 de la noche, se fue la luz y tuvimos que hacer la asamblea a oscuras en el país. Al otro día nos fuimos al estado Bolívar. Por cierto, totalmente amanecidos porque el avión en el que nos íbamos tuvo un pequeño retraso de 11 horas y llegamos a las 4 de la mañana a Caracas. Y nos fuimos al estado Bolívar a recorrer el municipio Caroní. Hicimos un contacto con unas colas de más de 500 personas para poder abastecerse de gas. Ahí pudimos conversar con toda esa gente que tenía 4, 5, 6 horas esperando para poder llenar su bombonita. Muchos de ellos nos contaban que les costaba 100 bolívares el taxi para llegar a ese sitio y 100 bolívares de regreso. Imagínense ustedes lo que significa pagar más de 200 bolívares para poder tener gas para cocinar. En eso se ha convertido la vida del venezolano, en un calvario, en un caos, en una tristeza en términos de lo que significa un país con tantas oportunidades y que no se puede hacer prácticamente nada para vivir bien porque este gobierno simplemente no funciona. Después fuimos a un casa por casa donde la gente nos contaba en el municipio Caroní las angustias que pasan con la inseguridad. Nunca en ninguna de las partes que fuimos pudimos escuchar a la gente esperanzada sobre el futuro que podía tener si el gobierno mantenía las políticas que tienen, si no hay un cambio en el país. Y luego estuvimos en un acto de fortalecimiento de la MUD, de relanzamiento de la Unidad Democrática en Ciudad Bolívar. Y después nos fuimos a un acto donde sumamos nuevos militantes a Primero Justicia. Nuevos militantes que formaban parte del chavismo.
nuevos militantes que eran dirigentes del PSUV y que hoy están militando con Primero Justicia porque creemos que la unidad se fortalece trayendo gente de todos los sectores y uniendo a Venezuela desde abajo. Yo quisiera compartir con ustedes el discurso de ese dirigente del PSUV cuando hacía su reflexión de la razón por la que estaba aquí, para luego hacer unas comparaciones entre lo que han sido declaraciones que han dado algunos miembros de la unidad que promueven la división interna y que no salen a la calle a trabajar como nosotros lo estamos haciendo. Adelante con el video. Antes de salir Enrique Capriles a las elecciones, que estaban en esa discusión de la unidad, yo era coordinador electoral aquí del PSUV en la parroquia Agua Salada. Yo le tenía mucha rabia y rencor a ese carajo. Yo decía, ese burgués no puede llegar a este poder, este burgués no puede llegar aquí a esta Venezuela, ese burgués, porque fue lo que me sembraba, porque es lo que nos enseñaban dentro del partido. Pero cuando yo escuché a ese hombre hablando, y ese hombre luchando, y ese hombre en el barrio, ese hombre en la calle, ese hombre en el sector, por dentro sentía las ganas de luchar, igual como lo estaba haciendo Enrique Capriles en este país. Y me siento orgulloso de verdad, de ese líder nacional que no se ha tirado tres, a pesar de muchas molestias que le han ocasionado, muchas mentiras que han logrado, que han querido lograr confundir al pueblo venezolano. Pero con esto me despido en total. Este pueblo ya no lo engaña a nadie. Este pueblo despertó. Este pueblo está en la calle. Este pueblo está recho, dijeron mi mamá, porque quiere cambios en Venezuela. Quiere cambios verdaderos en Venezuela. Y esos cambios con el favor del omnipotente, de ese Dios creador del cielo y del universo, ese cambio lo vamos a lograr en Venezuela. Hoy estoy aquí dando un paso muy parejo, porque ahora prepárense esos partidos chucutos que logran la división de la unidad aquí en el Estado de Bolívar. Prepárense, porque desde Primero Justicia le vamos a dar ejemplo de creación de una verdadera unidad en Venezuela. Muchas gracias, vamos para adelante. Me voy a decir la palabra venceremos, porque aquí vamos a vencer cuando logremos lograr la estabilidad política en Venezuela. Se me olvidaba algo, Tomás, que no podía dejar por encima, y en verdad que no lo puedo olvidar. Y es algo que me quiero quitar, esta camisa roja, carajo. Esta camisa roja me quiero quitar encima. Y en verdad quiero quitármela aquí delante del pueblo, esa camisa roja. Hay que desaparecerla, porque esa camisa roja lo que han traído ruinas a este país. Sí, señores, vamos a hacer esto un acto bien significativo. Luis Cadena es el dirigente del PSUV y ahora miembro activo de nuestro partido, el partido más importante de Venezuela. Señor, aquí estamos sumando voluntades, sumando liderazgo. Son cada día más las personas que se despojan de esa franela roja que estaban sometidos y la arrojan para pertenecer al verdadero cambio, al progreso que representa nuestro partido a nivel nacional. Así que, señores, bienvenidos todo el equipo que acompaña al compañero Luis Cadena por este acto de verdad tan significativo, tan importante. No puede uno comprender que haya quienes dediquen su tiempo, su esfuerzo en ver cómo dividen a la unidad democrática. No puede uno entender cómo algunos, desde el paralelismo, desde la división, pretenden destruir lo que tanto nos ha costado construir entre todos. No puede uno entender que se acuse, por ejemplo, a Enrique Capriles de haber sido una persona que tal vez tenga hoy comodidad o miedo. Es insólito que la irresponsabilidad, la inmadurez de algunos pretendan acabar con tanto esfuerzo que hemos nosotros por construir un liderazgo popular. No hay una dicotomía entre la constituyente y el 2019. Aquí la dicotomía es entre Maduro versus el pueblo de Venezuela que está pasando unas grandes necesidades. Aquí la dicotomía no es sobre si algunos creen que hay que esperar al 2019 u otros creen que la constituyente es la salida. Aquí la dicotomía es entre quienes promovemos la unidad y quienes buscan dividirla. Aquí la dicotomía que hay es en quienes se dedican a declarar desde los medios de comunicación y desde sí la comodidad de los aires acondicionados
y los que salimos a la calle todas las semanas a bregarnos el esfuerzo de poder hacer una Venezuela mejor junto a la gente que está pasando necesidades. Aquí la dicotomía no es entre quienes quieren constituyente o quieren otro tipo de salida. Aquí la dicotomía es entre quienes se ven el ombligo y quienes estamos luchando para que Venezuela pueda cambiar lo antes posible. Nosotros volvemos de nuevo a llamar a la reflexión, a llamar a la madurez. Esto no es un juego de niños. Lo hemos dicho una y otra vez. La irresponsabilidad en algunas declaraciones lo único que hacen es promover la división. Que actúen con rectitud de intención frente a Venezuela. Que actúen con la necesidad de buscar qué nos une y no lo que nos divide. Esto no es entre fuerzas conservadoras y progresistas. ¿Es acaso tener miedo salir y buscar a dirigentes del PSUV y traérnoslos para acá con el SEBIN persiguiéndote en un barrio, en una calle? ¿Es acaso miedo salir a luchar con la gente sabiendo los riesgos que eso comporta? ¿Es acaso miedo el estar haciendo durante una semana 265 actividades de protestas en el país? ¿Es acaso ser conservador, salir a luchar todos los días con los que no tienen nada y hablarles a ellos? ¿Es insólito o no es insólito que las declaraciones de algunos dirigentes políticos estén enmarcados solo en política, solo en confrontación, en división de la unidad y no en plantear propuestas concretas para la gente que está pasando hambre? Y no plantear propuestas concretas para la gente que está sufriendo, que no es los políticos, señores, que es la gente de carne y hueso, la gente más humilde, la gente que está en la calle sufriendo. Para ellos estamos dedicando nosotros nuestro esfuerzo, para ellos estamos buscando nosotros que la unidad se fortalezca, para ellos nosotros queremos hacer una alternativa. Y lo que es verdad es que el mejor favor que se le hace al gobierno es dedicarnos todo el tiempo a la discusión, a la división, a la confrontación pública, cuando deberíamos hacer nuestras discusiones internamente. Si hay alguien que cree que la constituyente es una salida, que salgan y busquen las firmas. Los retamos a salir a buscar las firmas y que salgan a promoverla porque tienen derecho. Lo que no pueden es descalificar a quienes estamos luchando para que en Venezuela haya un cambio real. Lo que no pueden descalificar es a quienes no engañamos a la gente. Lo que no pueden descalificar es a lo que advertimos desde el principio del año, que desviar la atención de los problemas sociales y económicos era un gran error porque le daba oportunidad al gobierno para mantenerse en el poder. Lo que no pueden descalificar es que ningún otro partido político de la Mesa de la Unidad piense que la salida es una constituyente. Si todos estamos de acuerdo en que no es una salida, que eso más bien lo que hace es enredar aún más el panorama político del país, mal pudieran descalificarnos. Que salgan, promuevan sus ideas, pero respeten también las posiciones de los demás. ¿Por qué? Porque en privado te dicen lo que no dicen en público. Declaran que a ellos no les interesan los cargos de la Asamblea Nacional, pero anuncian en privado que ya se están dedicando a eso. Entonces hay que hablar con seriedad frente al país. Hay que hablar con rectitud de intención. No se puede seguir en farsas. No se puede seguir actuando para ver cómo a través de la división, como buen principio de Maquiavelo, se busca liderazgos o crecimientos artificiales en el país. La crisis política, económica que vive Venezuela es tan grave que mal pudiéramos nosotros seguir desgastándonos en esta discusión innecesaria. Por nuestra parte, Primero Justicia está en la calle. Está en la calle sin miedo a nadie, principalmente sin miedo al régimen ni tampoco a los radicales que a través de amenazas veladas del lado de la oposición intentan desviarnos de nuestra atención. Que Luis Cadena, coordinador electoral del PSUV, se haya decidido a venir con nosotros, que en cada viaje que hacemos sumamos gente que fue militante del PSUV, es para nosotros un gran orgullo, porque nosotros sí estamos luchando para que haya un cambio en Venezuela y que ese cambio venga dado no solamente por la protesta social, sino por la movilización de una gran mayoría. Volvemos a hacer un llamado a la reflexión a todos los actores políticos. El país necesita que podamos sobreponernos a nuestras diferencias. El país necesita que los debates públicos sean sobre los problemas de la gente y no sobre los problemas entre nosotros. El país necesita que nuestras intervenciones sean responsables y que puedan desenmascarar a este gobierno y no darle argumentos al gobierno para que sigan dividiéndonos. El país necesita de la madurez y la responsabilidad de todos sus actores. Y la unidad, aún más que nunca, necesita del concurso de todos. El que no esté de acuerdo con fortalecer la unidad, que lo diga de frente, pero que no siga tratando de hacerle daño y de buscar la división. Es un daño gravísimo lo que se le hace
a Venezuela cuando se intenta debilitar la alternativa democrática. Por nuestra parte, sentimos que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad histórica, que es construir una gran mayoría junto al pueblo de Venezuela, junto a los más pobres, junto a los más necesitados, y de ese camino nadie nos va a sacar. La forma de cambiar este país más rápido es luchando con la gente, es promoviendo la organización popular, es presionando desde la calle para derribar las murallas hegemónicas que este gobierno nos ha impuesto y no con salidas que terminan siendo más bien los mecanismos que han logrado, a través de tantos errores que se han cometido en el pasado, darle más espacio a un gobierno que hoy tiene el sol en la espalda.